Bienvenidos entonces a esta nueva clase, ¿sí? En esta nueva clase vamos a trabajar con subconjuntos de Rn, ¿sí? De Rn, pero de manera genérica, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Rn es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, ¿sí? Yo voy a trabajar sobre R, ¿está bien? Y vamos a mirar algunos conjuntos que estén definidos sobre Rn, un poco más extraños que los habituales, ¿no? Que los que estuvimos, por ejemplo, trabajando en la clase anterior. Y la idea va a ser tratar de usar la condición suficiente de subespacio para saber si esos subconjuntos son o no subespacios de Rn. Muy bien. Vamos a tomar entonces el primer conjunto de ejemplo, ¿sí? S1 van a ser... Yo voy a ir deteniéndome en algunas cuestiones de notación, porque esto puede llegar a, en algún principio, ser un poco nuevo o chocante, porque la notación es rara, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en Rn, cuando yo hable de un X, voy a estar hablando de un vector, o sea que en realidad, ¿sí? Aunque no le ponga la rayita, ¿sí? Cuando yo hablo de X que está en Rn, lo que estoy hablando es de un vector que tiene, obviamente, n componentes, ¿sí? O sea que lo puedo pensar como esto que estoy escribiendo acá. ¿Está bien? Y otra cosa, ¿sí? Es que vamos a llamar a la norma de x, ¿sí? Esto está definido así. La norma de x es la raíz cuadrada de la suma de todas estas componentes al cuadrado, ¿sí? O sea, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más así siguiendo hasta xn al cuadrado, ¿sí? Esta es una definición. Si ustedes saben algo de geometría vectorial, ustedes verán que es la misma, digamos, la misma definición que se tiene para, por ejemplo, R2 o R3, que es lo que normalmente se utiliza, ¿sí? Pero tengamos presente esto porque lo vamos a utilizar ahora en Rn. Muy bien. Ahora sí vuelvo a mi S1, ¿sí? Mi S1 va a estar definido de la siguiente manera. Van a ser todos los vectores X de Rn tales que su norma sea igual a 2, ¿sí? Yo siempre recomiendo pensar todo lo que pasa en Rn, pensarlo con un ejemplo concreto, ¿sí? Digamos, desde lo que ocurre en la geometría, por ejemplo, del plano, ¿sí? Por ahí decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto es R2? ¿No? Por ejemplo, antes de verificar si es un subespacio o no, como para hacer alguna anticipación, ¿sí? Este va a ser nuestro primer ejemplo. Esto es muy importante, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si n es igual a 2? ¿Sí? Si n es igual a 2, lo que yo tengo acá es el conjunto, ¿no? De los vectores de R2, tales que la norma de x es igual a 2. ¿Y esto qué es? La norma de x igual a 2. Quiere decir que su tamaño tiene que ser 2, ¿sí? Es decir, que si uno lo piensa analíticamente no, geométricamente, lo que estoy diciendo son todos los vectores de origen 0 que tienen una longitud de 2 unidades. Y esto lo que me da son todos los vectores que están arriba de una circunferencia de radio 2. O sea, este vectorcito está acá, ¿sí? Obviamente que esto tiene radio 2, ¿no? Este vectorcito de acá está ahí adentro, ¿sí? Este vector está ahí. Este vector, por ejemplo, no, ¿sí? ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, acá si le ponemos B1, B2, B3, ¿sí? B1, B2 y B3 son vectores de acá, B4 no, porque tiene una norma más grande. Si fuera así, B5 tampoco, porque tiene una norma más chiquita. ¿Está bien? Y entonces, otra cosa que uno podría empezar a pensar es decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo sumo estos dos vectores, ¿no? Pensando en la condición de la clausura, ¿sí? De la clausura de la suma. Si yo sumara estos dos vectores, voy a tomar algún color como para distinguirlos. Si yo agarro, por ejemplo, sumo B1, que está acá, con B2, que está acá. Si yo lo sumo, ¿me va a dar otro vector de esta circunferencia? Y probablemente no, ¿sí? Yo voy a hacer acá lo que se llama la ley del paralelogramo para sumar vectores, ¿sí? Si no la conocen pueden repasar eh, las propiedades de las sumas de los vectores, ¿sí? Pero me da un vector que obviamente no pertenece a la circunferencia, o sea que yo ya me estoy anticipando, ¿sí? A decir que este subespacio, perdón, que este subconjunto no es un subespacio, ¿sí? En general no va a pasar que si yo sumo dos vectores de módulo 2 o de norma 2,
me va a dar un vector de norma 2. Así que esto va a fallar, ¿sí? Para la suma. Por eso es muy importante hacer anticipaciones, ¿sí? Es muy importante hacer anticipaciones y también interpretar. ¿Mm? Una última cosa que yo les digo, como para pensar que esto lo pueden pensar como una circunferencia, es pensar en que esto no es más que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, según la definición, y esto es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Porque si yo pongo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y paso el cuadrado como raíz, me queda esto, ¿no? Una circunferencia de radio 2. Bien, pero ya nos hemos anticipado y dicho que este subconjunto de acá no es un espacio vectorial porque falla para la suma, para la clausura de la suma. ¿Sí? Entonces justamente eso es lo que vamos a decir. Esto no es un subespacio. ¿Sí? No es un subespacio de Rn. Entonces lo tenemos que demostrar esto. ¿Y cómo se demuestra que algo no es un subespacio? Con un contraejemplo. Es decir, tenemos que mostrar dos vectores que estén en S1, pero que si los sumamos me dan algo que no está en S1. ¿Mm? Entonces tienen que ser vectores de norma 2. Entonces yo voy a tomar dos casos muy sencillitos, ¿sí? Para asegurarme que tengan norma 2 puedo poner, por ejemplo, 2, 0, 0, etcétera, 0, o sea, todas las componentes 0 menos la primera que es 2, y la segunda componente que puede ser 0, 2, 0, etcétera, etcétera, 0, ¿sí? Vemos que la norma de B1 es 2 y la norma de B2 es 2. Es decir, ¿sí? O sea que B1 pertenece a S1 y B2 también pertenece a S1. Pero si yo sumo B1 más B2, me da lo siguiente. Me da 2, 2, 0, 0, etcétera, 0. ¿Sí? Y si yo hago la norma de B1 más B2 me da la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más y así todo 0. ¿Mm? Y esto me da la raíz cuadrada de 4 más 4, que es la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Y esto no es 2. O sea que B1 más B2 no pertenece a S1. Es decir, que S1 no es cerrado para la suma, ¿sí? Con lo cual no va a poder ser subespacio. ¿Mm? De esta manera hemos comprobado, hemos demostrado, ¿sí? Que S1 no es un subespacio de Rn. Bueno, pasemos al segundo ejemplo. S2, en este caso, va a estar definido así. Van a ser todos los X de Rn que verifiquen que X sub I es distinto de 0 para todo I. ¿Sí? Esto quiere decir que son todos los vectores que no tienen ningún 0 en sus coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 1, 3, 1, bueno, acá no podría poner etcétera, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo mejor. Vamos a suponer, supongamos que n es 4, ¿no? Entonces, si n es 4, o sea, tendría cuaternas, por ejemplo, 1, 3, 1, 1 pertenece a ese 2. Pero 0, 2, 1, 0 no pertenece a ese 2 porque tiene dos componentes, ¿sí? Que no son distintas de 0, que son 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este subespacio? ¿Sí? ¿Será cerrado para la suma? ¿Será cerrado para el producto? ¿Sí? Y bueno, ¿a ustedes qué les parece? Si yo tomo dos vectores, ¿sí? Con componentes distintos de 0 y la sumo, ¿será imposible que logre una componente 0? Y esto no es así, ¿sí? Porque, por ejemplo, si llegara a tener dos componentes opuestas, no va a funcionar, ¿sí? Y justamente ahí está la cuestión, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Porque tampoco es cerrado para la suma, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Para n igual 4, ¿sí? Tomamos
tomo, por ejemplo, 2, 1, 1, 1, ¿sí? Perteneciente a ese 2, y menos 2, 1, 1, 1, perteneciente a ese 2, ¿sí? Pero cuando yo sumo 2, 1, 1, 1 más menos 2, 1, 1, 1, obtengo 0, 2, 2, 2, que tiene un 0. O sea que esto no pertenece a ese 2, con lo cual no es cerrado, ¿sí? Para la suma. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, pero esto es para n igual 4. Bueno, esto va a pasar para n cualquiera, ¿sí? Esto va a pasar para n cualquiera, ¿está bien? De hecho, uno podría decir que toma un elemento cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no fuera n igual 4, ¿sí? Como x y es distinto de 0 para todo y, yo puedo decir, bueno, a ver, sea b1 perteneciente a ese 2, ¿sí? Y lo que voy a decir es que tomo B2 perteneciente a S2 de la siguiente manera, tal que, a ver, voy a usar otra notación para que sea más cómodo esto, ¿sí? En vez de tomar B1, voy a tomar X, voy a decir sea X perteneciente a S2 y tomo Y perteneciente a S2, ¿sí? X en S2, X es X1, X2, etcétera, Xn. E Y es Y1, Y2, etcétera, Yn, ¿sí? Pero Y lo voy a tomar así, tal que Y1 es menos X1 y después Y2 es X2, Y3 es X3 y así siguiendo, ¿sí? O sea que Y sub I es igual a X sub I para todo I distinto, obviamente, de uno que ahí no eran iguales, ¿sí? Ahora, si yo hago X más Y, ¿qué pasa? Al hacer X más Y me va a quedar X1 más Y1, X2 más Y2, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el problema es que x1 más y1, esto me va a dar 0, porque y1 es menos x1, como yo lo elegí, ¿no es cierto? Acá, por esta elección que yo hice, ¿sí? Esto es 0, ¿está bien? Y eso quiere decir entonces que esto no pertenece a S2 y ahí también estaría demostrando que S2 tampoco es un subespacio, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir al último ejemplo, a ver qué pasa en el último, a ver si podemos encontrar uno medio raro que sea subespacio. Muy bien, vamos a definir S3, que es el último ejemplo de esta serie. ¿Mm? Vamos a... No voy a definir S3. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a tomar para un K menor o igual que N elegido, ¿sí? Es decir, N es un número cualquiera, natural. Bueno, yo elijo un K menor o igual que N, ¿sí? Entonces defino el conjunto E sub K de la siguiente manera. Van a ser todos los X pertenecientes a Rn, obviamente, tales que X sub I es igual a 0 para todo I mayor o igual que K, ¿sí? Entonces hay que interpretar esto, ¿sí? Para que quede un poco más claro esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a suponer, no sé, que n es 6, por ejemplo, y elijo k igual a 4, ¿no? Entonces, ¿quién es E sub 4? E sub 4 es el conjunto, acá yo tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de elementos hay en E sub 4? Dice que son los xy son iguales a 0 para todo i mayor o igual que 4, que k. O sea, xy igual 0 para todo i mayor o igual que 4. ¿Sí? Ahora, en n igual 6, ¿no es cierto? Lo que tendría, ¿sí? Es que, ¿quiénes son los xy mayores o iguales que 4? Serían x4, x5 y x6. Estos son los que son igual a 0. ¿Sí? O sea que acá tendría 0, 0, 0. Y
Los otros son lo que quieran ser, ¿sí? X1, X2, X3 son lo que quieran ser, ¿sí? Pero E sub 4 está formado por vectores de esta forma, ¿no? Los primeros son libres y los últimos tres, en este caso, son iguales a 0. ¿Está bien? La cuestión entonces viene acá, ¿no es cierto? Viene a decir, bueno, a ver, si yo sumo un vector de este tipo, ¿no es cierto? Con otro vector de este tipo, acá también va a haber ceros, entonces si los sumo van a seguir siendo ceros, cero, o sea que para la suma parece ser cerrado, hay que escribirlo bien y demostrarlo bien, ¿sí? Y lo mismo para el producto, porque yo multiplico por un escalar, estos me van a quedar multiplicados, pero el escalar por cero me va a dar 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Para demostrar esto, pero es muy importante esta cuestión, darme cuenta de qué es E sub k. Porque con eso es que yo voy a tratar de demostrar justamente que E sub k sí es un subespacio, ¿sí? Entonces vamos a ver que sea cerrado para la suma. Entonces vamos a ver que E sub k es cerrado para la suma. A ver, entonces vamos a tomo, por ejemplo, B y W pertenecientes a E sub k, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que K es un número prefijado, ¿sí? K está prefijado, ¿sí? En el caso este, por ejemplo, que fuera 6 y 4, ya está prefijado, ¿sí? Pero entonces, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos es que B sub I es igual a 0 para todo I mayor o igual que K y también W sub I igual a 0 para todo I mayor o igual que K. ¿Sí? O sea que tendríamos, esto vendría a ser algo así. ¿Sí? O sea que B sub K es igual a, bueno, B sub K más 1, B sub K más 2, así siguiendo hasta llegar al último que era B sub N, todos estos son iguales a 0. Y lo mismo W sub K, también W sub K más 1, y así siguiendo W sub N, todos estos son iguales a 0. ¿Sí? Todas estas componentes. ¿Sí? Ahora, sumamos, ¿sí? Entonces, a ver. B más W, o sea, va a ser B1 más W1, B2 más W2, y así siguiendo. En algún momento voy a tener, acá me confundí la anotación, sería una coma. En algún momento voy a tener B sub K más WK, B sub K más 1 más WK más 1, y así hasta el último que es B sub N más W sub N, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como, a ver, estos no tengo idea, ¿sí? Pero acá, B sub K, este es igual a 0 y este es igual a 0, ¿sí? Esto por la hipótesis de acá, ¿no es cierto? Y la de acá. Este también, igual a 0, todos los de acá. Entonces yo sumo 0 más 0 es 0, o sea que B más W, ¿sí? Lo podría asegurar que se puede escribir como B1 más W1, etcétera, y en algún momento en el lugar K me van a aparecer ceros, 0, 0, 0, hasta el final 0. Y este es en el késimo lugar. ¿Está bien? Y esto obviamente ocurre por esta condición de acá. Por lo tanto, B más W pertenece a E sub K. ¿Sí? O sea que E sub K es cerrado para más. ¿Está bien? Vamos a ver E sub K, vamos a ver si funciona para el producto. ¿Sí? Clausura de por. A ver. Entonces tomo B perteneciente a E sub K y tomo también K perteneciente a R. ¿Sí? Ahora, como B pertenece a E sub K, entonces B sub I es igual a 0 para todo I
mayor o igual que K, ¿sí? Ahora, K por B es K por B1, K por B2, en algún momento va a aparecer K por B sub K, no fue bueno elegir la misma letra K, pero bueno. K por B sub K más 1, ¿sí? La podríamos cambiar por alfa, ¿no? Para que no se confunda con la misma, ¿sí? Tomemos alfa, alfa real. Alfa pertenece a R, entonces acá alfa por B es alfa por B1, alfa por B2, alfa por B sub K, alfa por B sub K más 1 y así siguiendo hasta alfa por B sub N. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esta condición que yo sé que se cumple? Quiere decir que B sub K es 0, que B sub K más 1 es 0 y así con todos los siguientes hasta B sub N. Entonces, esto, como es alfa por 0, me va a dar 0. Esto también me va a dar 0 y así todos estos me van a dar 0. ¿Sí? Así que alfa por B me queda alfa por B1, así siguiendo hasta que en algún momento en el késimo lugar, ¿sí? Me aparecen ceros. 0, 0, así hasta 0. O sea que alfa por B pertenece a E sub K. O sea que E sub K es cerrado para por en el sentido que habíamos dado nosotros, ¿no es cierto? Excelente. Lo único que habría que decir entonces es que E sub K es distinto de vacío porque, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, 0, todo el que está todo formado por ceros también es un elemento de E sub K. ¿Sí? Eso no lo dije, pero que habría que escribirlo, que es un renglón. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí tenemos un subconjunto de Rn que es un subespacio. Muy bien. Bueno, en la próxima vamos a trabajar con subespacios de otro espacio vectorial bastante raro, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos hacer para analizar si son o no subespacios determinados conjuntos.